Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les damos la bienvenida al Masaje Cerebral, su programa de estimulación sonora semanal por la radio, los audífonos o su altavoz de Bluetooth de confianza. Ya sea que nos estén escuchando en vivo o en su versión como podcast, recuerden que siempre, pero siempre, es mejor si lo comparten y después nos dejan sus estrellitas. Dicho eso, quiero declarar algo de una buena vez. En este espacio sonoro, Claudio y yo reconocemos que nosotros y ustedes, o al menos una buena parte de ustedes y adultos que les rodean, somos adictos. Sí, adictos. Adictos a la revelación científica, al asombro y al humor, por supuesto, pero también adictos a cierta sustancia proveniente de las plantas. Un alcaloide que figura, pues, sin lugar a dudas como la droga o psicoactivo de mayor demanda y consumo a nivel global y que ha jugado un papel trascendental en moldear este mundo en el que habitamos, este mundo moderno contemporáneo. Y bueno, creo que no hay mayor misterio, no hay para qué seguirlo escondiendo como un as bajo la manga. Esta es la cafeína, ¿no? Ya sea que ustedes prefieran tomarla como té, como café, como refresco, bebida energética o cafeaspirinas, estamos casi positivos que toman su dosis cotidiana o sus dosis cotidianas. Así que aquí les habla su cafeinómano de confianza, Andrés Cotellard, de la Sociedad de Científicos Anónimos, y me acompaña como de costumbre. Quería pensar que tomabas cafeaspirinas, Claudio, porque ya eso hubiera revelado mucho de ti, ¿no? Pero de un cafeinómano a otro cafeinómano, Claudio está tomando justo un trago de café. Terminando justamente este trago de café. De café frío. De café tibio. Ajá. Sí, café viejo, café de calcetín, café de estos que se hacen, ¿no? En las estaciones de radio, en las oficinas, que se pone el gran perol, ¿no? De café, y que poco a poco vamos llegando a eso, pero es probable que sea el que más cafeína tiene, ¿eh? Ese que estás tomando ¿Ah, sí? tú en este ¿Tú crees? momento. Este es de gramos. cafetera ahí de mi oficina, pero sí... Mi primer café de las mañanas, la mayor parte de los días, es el salón de profesores de la secundaria. Alta calidad. Y entonces debe ser un café perrísimo. Saludos a todos los colegas que se despiertan con el mismo café que yo. Que toman frappuccino de leche de almendra, ¿no? Ajá, sí, seguro. Bueno, pero poco a poco vamos a llegar a cuántos gramos de cafeína tiene cada café. Pero mientras tanto, no hay que olvidar que la bebida con cafeína más tomada a nivel mundial, ya lo habíamos comentado aquí en alguno de los otros episodios de Somos lo que comemos, subfilial del masaje cerebral, es el té, ¿no? El té es hoy por hoy la segunda bebida más consumida a nivel mundial. Esto es solo después del agua. Digamos, hay agua y luego vienen tés diversos. En buena medida té verde, té negro, té blanco, té rojo. Todos esos que es la misma planta, además, solo depende de qué tan añejada o no está la hoja, digamos. Tiene cafeína, obviamente, y se toma, pues, sobre todo en todo el Medio Oriente, todo el Oriente. Y entonces ustedes suman la India, China, el mundo árabe, pues ese es el mundo. Ahí está la mayor parte de la población, ¿no? Mundial. Y toman con base rutinaria. Sin embargo, ya que estamos en México, y en México pues sí habemos quienes toman té negro de vez en cuando, pero sobre todo somos cafeteros, y sí, no señor. solo cafeteros de consumo, sino productores. Me parece que este programa lo vamos a ir hilando sobre todo con el café, ¿no? Claro. O sea, haciendo a lo mejor reflexiones de la cafeína en general y cómo afecta, vamos a ir viendo, a nuestra vida contemporánea, pero también... y mencionando cosillas, ¿no? de otras bebidas, pero sobre todo vamos a estar hablando sobre café. Así que para empezar un poco y alterar el orden de las cosas, porque a veces hay que alterar el orden de las cosas, voy a empezar abriéndole una pregunta a Claudio de una buena vez. Ya tan pronto. Que es, y hasta allá afuera,
¿Cuál dirías que es el tipo de café más caro del mundo? El más codiciado, más caro. Y más o menos, ¿cuánto crees que cuesta una taza y un kilo? El de la caquita de chango, ¿no? Ay, mira, se la sabía. Esa sí me la sabía. Pero no solo que no es de chango, ¿no? O sea, pero No por sé. ahí va, por ahí, la caquita de chango. Ese a lo mejor hay un círculo muy selecto, ¿no? Así súper sofisticado, que ya descubrió la caquita de chango. La caquita de chango. Pero no, sí, o sea, a lo mejor ustedes lo han escuchado antes, pero es que realmente los humanos somos absurdos, ¿verdad? Es el Kopi Luwak, se llama Kopi Luwak. Y este es, pues, un tipo de café, un grano de café, que fue consumido, más o menos digerido, o sea, sí pasa un cierto proceso digestivo, y luego excretado por la civeta de la palma de Indonesia. La civeta, ¿cómo te imaginas una civeta? No tengo la menor idea. Más o menos. ¿Civeta? Como un chango, tú dijiste. Yo dije un chango, ¿no es un chango primate? terrestre. No, es un carnívoro, Ah, ok. No, ni civeta. idea. Piensa en un cacomixtle, Ajá, piensa junto en una martucha. ajá. Quiero ver si después se ve que era una martucha. Y luego en un zorrito, ¿no? O en un jaguarundi también puede ser. Y combínalos en un solo animal. Ok. En tu mente, en tu imaginación. Es un roedorcillo Eso ahí. es la civeta. No, es grande, es tamaño gato, un poquito más grande, pero Ajá. es más delgado, digamos. Es un animal muy bonito. Luego échenle un ojo, civeta de la palma. Y bueno, también tiene algo como de hurón, ¿no? Es la forma de cuerpo de hurón. Pero bueno, estas civetas, pues entre muchas otras cosas, consumen granos de café, ¿no? De café selvático en Indonesia. Te imaginas, toda la zona como del sureste asiático e Indonesia, hay café silvestre, o bueno, cultivado pues también, y las civetas llegan, se comen estos granos, sobre todo cuando está en su estado más rojito, a veces le llaman cereza del café, y pues lo predigiere, y ese proceso de predigestión, te imaginarás que afecta al grano, ¿no? Y va desenvolviendo la cafeína. Y el caso es que nosotros los humanos vamos y recogemos, no solo recogemos, preciamos las cacas de estas civetas para vender el grano que sobrevivió a su proceso de digestión como el café más caro del mundo. Fíjate, ¿tú cuánto crees que cuesta una taza? Una taza de café de civeta de la palma de Indonesia. No tengo la menor idea. Voy a decir... No la venden en Starbucks. No están en Starbucks. No la venden No en aquí, el al Oxxo. menos. En el Oxxo estaría increíble que hubiera café de civeta. Es como, tenemos el capuchino que es en polvo, ¿no? Ajá. Capuchino en polvo y café de civeta. Y tampoco la van a encontrar en ningún salón de maestros. No, bueno, Eso es a lo mejor bueno, en Indonesia, unos ¿no? maestros muy Sí. acá, ¿no? Sí, bueno, ¿cuánto crees ¿Cuánto? la taza? Voy a decir que una taza de ese café cuesta 500 varos. Pues por ahí sí, o sea, el precio varía mucho según la calidad, porque también, fíjense, si es civeta de vida libre, civeta silvestre, pues es mucho más caro que la civeta de granja, se podría imaginar. Pero entonces tenemos, el de civeta silvestre, la tasa oscila entre 20 y $100. O sea, que 500 Madre pesos santa. no estabas mal. O sea, Ajá. ¿no? 500 Ajá. pesos o más, Claro. o mucho más, o casi 2,000. Porque depende en dónde estés del mundo, obviamente. O sea, mientras más te alejes de Indonesia. Ajá. Pero bueno, ¿De dónde incluso en dices? Indonesia te cuesta pues $20 la taza. Y si es de granja, $10. Lo cual tampoco es poco, ¿no? Un café de 200 pesos sigue siendo mucho hasta para la Roma Norte o el nuevo Brooklyn, ¿no? No des ideas, no des Mexiquito ideas. City. No dudo que por ahí vaya a haber café de civeta como en $1,000 la taza. Y el kilo en Vietnam, que es donde es un poquito más accesible este café, también hay civetas de la palma de esta especie en Vietnam. Bueno, pues $500 el kilo. O sea, estás pegándole pues, a 8,000 pesos, ¿no? Según el superpeso Ajá. como ande, o entre 8,000 y 10,000 pesos. Entonces, por el kilo de café de civeta de La Palma. ¿No les parece un poco absurdo? A mí sí. Muchísimo. Pero bueno, si les parece, para guiar este masaje cerebral del café, vamos a tener evidentemente invitados. Ustedes recuerden el 11º episodio de Somos lo que comemos, nuestra miniserie sobre alimentos, que se está volviendo ya serie. Que ¿no? nuestra miniserie es más larga que nuestra primera temporada del masaje. Me encanta. Me encanta. Ha tenido mucho éxito, ¿eh? Y escuchamos sus comentarios, los tomamos en cuenta y ya tenemos la lista de lo que va a ser la segunda temporada de esta miniserie que haremos pues hacia el otoño del próximo año, ¿no? Nos quedan un par de episodios todavía.
En fin, ¿quién nos va a acompañar en el siguiente bloque? Hoy nos va a acompañar Eugenio Fernández Vázquez, que es un periodista ambiental. Escribe una columna semanal en pie de página que aparece los martes. Es editor en jefe en la editorial La Cigarra, que ha publicado varios libros de historia ambiental. Es consultor ambiental para ganarse la vida y es traductor y todo lo que se deje que tenga que ver con palabras. Y bueno, pues Eugenio Fernández estará acompañando este especial de la miniserie Somos lo que comemos, que va de la cafeína, del café y de todo lo que haya alrededor de ello. Así que no se despeguen, están escuchando el masaje cerebral. Vamos y regresamos. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Y ya estamos de vuelta aquí en este masaje cerebral de nuestra miniserie Somos lo que comemos. Hoy estamos hablando de café y para ello hemos invitado a Eugenio Fernández. ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Qué tal, chicos? Pues bien agobiado por el tráfico. No te apures. Cargado de cafeína. Eso te iba a preguntar justamente. ¿Qué cantidad de café bebes al día? Yo tomo 2 o 3 tazas de café, de espresso. ¿Sí? Entonces, pues regular. Como no tomo refresco casi, Sí. más que disuelto en alcohol, entonces el efecto químico se... Cubas, no más que Cuba. Sí, no, el refresco solo hace daño. Sí. Y compensa el efecto excitante con el depresivo del... Hombre, si te va a hacer daño, etanoles. pues que al menos te dé un placer, ¿no? Exacto. Oye, ¿y té negro? No, sabes que no me he acostumbrado, lo intenté muchas veces y dije, si ya voy a tomar cafeína, pues ya tomo café. Ya. Es como, ya voy a fumar, que sean los cigarros que me gustan. No, mira, a ver, y pequeño, ¿tú cuántas tazas de café tomas al día? Yo estoy tomando mucho café últimamente. O sea- Debo estarle pegando a las 5 tazas al día. Uf, Sí. aguas con la gastritis Sí. también, ¿no? Ya ¿No se ha déjate- quejado todavía mi estómago? Creo. O sea, cambié muchos hábitos, pero el café Sí, está caro. adquirió, Está difícil. adquirió fuerza en los últimos meses. Sí, y yo ya nunca sé porque cuentan, o sea, si es una máquina esas que le pone una carga o 2 cargas y le pone 2, ¿eso cuenta como 2 cafés? ¿O no? Ah, no sé. O sea, porque si sí, Más no bien- quiero hacer las matemáticas. Más bien la cosa está en el gramaje, Ajá. ¿no? ¿Cuántos gramos le pones? Una taza de americano, Ujú. además de que es un desperdicio, porque ya te metiste la acidez al estómago y La la gran- cafeína a la sangre Sí. y no sabía nada, ¿no? Pero son entre 5 y 10 gramos, más o menos, como dependiendo de qué tan pesado sea. Ujú. Pero hay gente muy, muy, muy pesada con el café. Los finlandeses toman Ahí lo miden, ¿verdad? Sí, sí, sí. muchísimo. Esa es la nación que más café toma. ¿Qué más café toma? En la actualidad. Finlandia. ¿Y toman más que Claudio o no? Como... Yo creo que bastante más. Sí, Toman, qué bueno. el promedio es entre 11 y 12 kilos al año No más por persona, per cápita. por persona. Sí, sí. Órale. Entonces eso divídelo entre 12 meses, ¿no? Te queda 1 kilo al mes. Ujú. Te quedan unos 30 gramos, que son unas 6 tacitas, 7 tazas cargadas. O sea, ¿no? ¡Qué por- ansiedad! Me dio ansiedad el número. También consumen mucho alcohol, ¿no? A lo mejor una cosa compensa con la otra. Exacto. Fíjate que ahora que lo pienso, mi casa es como una casa finlandesa, solo que somos 2 adultes viviendo ahí. O sea que, ¿no? O sea, hacemos un finlandés entre 2 personas. Eso es Finlandia, ese es el país más cafetero por el momento. Pero es curioso, todo esto son como a lo mejor son usos y costumbres relativamente contemporáneos, ¿no? ¿Desde cuándo toma café Finlandia? Completamente O sea, contemporáneos. no. El café es una bebida básicamente africana, del etíope, sobre todo, de los bosques medios de Etiopía. En México tenemos este nombre muy rimbombante que son mesófilos. Me encanta. Bosque mesófilo de montaña. Exacto, que no quiere decir nada más que son Montaña. bosques a los que les gusta la mitad de la montaña, ¿no? Es justo donde pega la nube, ¿no? Entonces tienen estas condiciones de precipitación, tienen mucha agua Mucha humedad. y temperaturas más o menos templadas, y esos son la variedad que más nos gusta, que son los cafés arábigas. Ah, ajá. Que son los que solemos, el café de gran calidad suele ser arábiga, y al café robusta, que le gusta más el calor, suele darse en el cinturón del Sahel, esta zona debajo del Sahara y antes de llegar a la selva. Ok, o sea, ese es el origen, digamos, de la planta, es ahí africano y tienes en La mata. Etiopía, ahí están las 2 variedades.
Exacto. Hay más variedades, hay 4 o 5, pero las 2 que se suelen cultivar, que son las ricas, que son las que nos gustan, las que sabemos manejar los humanos, son esas, ¿no? Ok. Oye, y qué ganas de ir a Etiopía a buscar el origen del café, ¿verdad? Pero mientras no nos den crowdfunding, ¿no? Mientras ustedes oyentes no empiecen a depositarnos en nuestro Patreon, que todavía no abrimos. Patreon, ¿Cómo lo pedimos? Fondos, o sea, pero si algún día tuviéramos fondos, iríamos a Etiopía a buscar el origen del café. Bueno, y entonces me imagino que entonces empieza pues a popularizar en las colonias, ¿no? Supongo yo, o sea. Un primer paso es que sale a Arabia y básicamente a Yemen, ¿no? Y entonces, después del gran auge del Islam, que prohíbe las bebidas alcohólicas, como quizá deberían de prohibirnos algunos de nosotros. No les des idea. No les des idea. Empiezan a buscarse estos otros espacios de convivencia, ¿no? Y estos otros favorecedores acaban surgiendo socialmente y se descubre, las primeras referencias son del siglo XV o XVI, que empieza a comerse este café como lo toman los turcos, ¿no? Que es un café tostado, molido, ¿no? Los turcos, los griegos, los árabes, ¿no? Que es este café molido, disuelto, que se deja sedimentar, hay que esperar a que caiga y entonces se toma y permite charlar, pone de buenas, ¿no? Alegra. Sí, de acuerdo. Y entonces en un entorno donde no hay... se acabó el pretexto para muchas convivencias, aparece en donde se consumía alcohol, en donde no simplemente llega como un complemento muy bueno a espacios de reunión, a bazares, a sitios de encuentro, y entonces la gente empieza a tomarlo y a partir de ahí se propaga también a Europa. Claro, España, bueno, al andaluz, ¿no? A través de... Ahora estabas hablando de cuando se empieza a usar en el mundo árabe, a lo mejor digo, junto con la prohibición del alcohol del Islam. Si tú haces una comparativa en la Europa de ese momento, que es un poco el medievo, o sea, vivían borrachos, ¿no? Tomaban vino y cerveza. Y ¿no? cerveza, pero piensa como obviamente luego vino un renacimiento europeo, pero en ese momento a lo mejor de esta época que estás hablando es el renacimiento árabe, o sea, es cuando las matemáticas, ¿no? Y hay los poetas, y es como, y eso es a lo mejor en buena manera catalizado por la cafeína, ¿eh? Sí, en gran medida. Más allá de que fue primero el huevo, la gallina, la cafetería o el café, ¿no? El café llega a animar entornos que muy probablemente ya existían y a propiciar el surgimiento de nuevos entornos de encuentro, de socialización y de ocio, ¿no? El ocio es la madre de la creatividad, sobre todo cuando se lo comparte, ¿no? Sí, un ocio compartido. Y el café lubrica en ese sentido los encuentros, ¿no? Claro, ya, o sea, bueno, también no te vas a tomar 9 tazas seguidas, seguramente sí tiene un efecto. A lo mejor lo hicieron alguna vez en Sambors, ¿no? O en Vips, si fueron ese tipo de estudiantes, y eran 24 horas, ¿te acuerdas? Bueno, en algún momento eran 24 horas los Vips. Y ahí sí salías como con un efecto ya nocivo, ¿no? Corporal. Pero en general, si tomas un poco con moderación, pues te motiva mucho, ¿no? Es un poco el efecto contrario que el alcohol, que ya que llegas a cierto grado de alcohol, pues ya se vuelve antisocial casi, ¿no? O sea, después de... Y además el café no toca tanto las emociones, ¿no? Te permite tener ese... Acelera, fría. ¿no? Pero no tiene un efecto sobre la inhibición, ¿no? El alcohol, este es uno de sus factores, ¿no? Desinhibe. Claro. Y es muy curioso cómo los alces, por ejemplo, que se emborrachan comiendo maderas fermentadas en los países nórdicos, tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, ¿no? El que se vuelve muy cariñoso, el que se vuelve muy agresivo, ¿no? Precisamente porque se desactivan los inhibidores. Uh-huh. El café nada más bloquea los receptores de adenosina, entonces el cuerpo no se puede decir a sí mismo que está cansado, por un lado, y por el otro es un excitante, ¿no? Te anima, ¿no? Ajá. Y eso nos pega parejo a todos. A nadie lo deprime, porque no hace más que acelerarte un poco, ¿no? Entonces acelera el ritmo del corazón, tiene estos efectos y entonces a la hora de estar charlando, pues anima más, ¿no? En efecto, como bien lo sabrán, ¿no? Allá, porque esta usanza de ir a los cafés pues a platicar hoy por hoy es global, ¿no? Se globalizó. Sí. Pero bueno, mira, para no perder la costumbre, hace rato violamos la costumbre, pero sí le hicimos una pregunta a Claudio y a ustedes allá afuera. Estábamos diciendo que Finlandia,
primer consumidor a nivel mundial, ¿no? Ujú. ¿Quién le vende ese café a Finlandia? O sea, mi pregunta para ti es, ¿cuáles crees, y vamos a decir los 3 primeros productores de café a nivel mundial hoy por hoy? Que estamos hablando de ya es un mercado global, cada vez con mayor demanda, porque cada vez hay mayor penetración, ¿no? Y parece que, o sea, ¿de cuántos Starbucks nacieron aquí de la nada, Claro. ¿no? Y demás marcas. Entonces, ¿cuáles crees que son los 3 principales proveedores de café a nivel mundial? Y por 3 kilómetros, no. ¿Y cuánto produce cada mes? Eso sí va a estar muy difícil. No, eso no tengo la Pero bueno, allá afuera Deja los ustedes también, ayúdenle a Claudio, ya saben, @claudífonos, @cotairiart, #masaje cerebral en el X antes Twitter, y ahí les vamos atendiendo. Venga, vamos y volvemos. Están escuchando El Masaje Cerebral. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos aquí entrando a la segunda mitad de este masaje cerebral cafeínico. Me gustaría hablar mucho más rápido para que parezca, ¿no? Que en recortes estamos tomando mucho café. Pero mientras tanto... Sí, fue como ponerle por dos, ¿eh? Estuvo perro. Claudio, que estaba pensando cuáles eran los países más productores de café a nivel mundial y está a punto de ofrecernos su triada. Mi respuesta, como siempre, equivocada. No sé, pero... O sea, hay mucha tradición alrededor del café colombiano, así que imagino que Colombia es uno de ellos. Vamos a poner que Colombia está ahí en el top 3. Ok. No es el primero, No es el primero. es el tercero, Ok. pero ahí estás, claro. Colombia. Además Luego, es un café caro, ¿no? El colombiano, o sea, es un café que... es un café de mucha calidad. Apreciado. Y porque tienen mucho bosque mesófilo. Tienen probablemente. una característica orográfica muy particular que, combinada con la latitud, hace que tengan un montón de nubes en un montón de montañas Ajá, con la temperatura correcta. perfecto para el café. ok. Luego se mencionó que venía de África, así que supongo que voy a decir Etiopía. No, Etiopía ya, o sea, si bien es el centro de origen, entiendo que ya ni figura, ¿no? En las tablas de producción. No, o sea, nada. a lo mejor es un grano que tiene su mercado, obviamente, ¿no? Pero no lo ves cuando tú no. ¿Qué? Nada, aquí nadie va al Starbucks, pero cuando vas a los cafés que tienen cito grano, lo ves así como colombiano. No. ¿Qué otro ves? ¿Árabe? No, yo estaba pensando en Java, ¿no? O algo como ya. Indonesia, pero no. Entonces Etiopía no. Arabia tampoco. Y Asia profunda. Sureste asiático, sí. Born in the USA. Vietnam. En Vietnam, que además, si lo ves en una especie de bioregión, Vietnam, si han tenido el gusto de caminar por Vietnam, es súper parecido a México, ¿eh? O sea, el paisaje está, porque estamos como una latitud muy similar. Y Porque aquí también parece que nos barrieron con la paz. también, más bien, o parece que aquí llevamos más años de invasión con Napal. Sí. Ustedes le ponen gorritos así triangulares, ¿no? Al paisaje mexicano, podría decir que estás en Vietnam. Bueno, Vietnam, y te falta el número uno. ¿Número uno? Sí, que a lo mejor no es tan intuitivo, ¿eh? A mí me sorprendió. Lo que tienes que es uno de los Países más grandes. grandes productores agrícolas. Claro, ¿no? Casi, claro. Prácticamente ¿Brasil? puedes apostar. Sí, ¿Sí? bien. Ok. Claro, porque dijiste Rusia está muy al norte, ¿no? ¿Qué otro país? No, pero grande? Te di la Brasil pista, te di la se pista. están acabando el Amazonas por hacer monocultivos y las hilachas, ¿no? Entonces me imaginé que Por por poner ahí. potreros Ajá. y hacer soya. No, ya no, Lula la bajó otra vez. Ah, qué bueno. 80%. ¿Ah, sí? Menos mal. sí. Menos mal que... Todavía no llegamos a los números positivos del cambio en el Amazonas, pero ya los negativos Eso son está bien. menores. Eso Ok, está muy bien. Qué bueno. Oye, bueno, sí, Brasil, Vietnam y Colombia. Y más o menos, o sea, porque eso sí va a estar muy difícil, ¿no? Pero dice aquí el número exacto que producción brasileña anual es 3.226.441 quintales. ¿Qué es un quintal? Madre. Son sacos de entre 55 y 60 kilos. Digamos, por ahí se O sea, suelen medir. entre 55 y 60 no Está es increíble. exacto. Es que es como el los pies. el saco de la Organización Internacional del Café es de 60 kilos, Ajá. pero muchas veces cuando dice saco hay quien lee quintales, que son 57.5, y hay quien lee sacos, que son 60. Ajá. Entonces, Ok. Y entonces, mira, ponle que si 3 millones y un cuarto de quintales, ¿no? Vietnam, 2.800.000.
Colombia, a ver cómo va cambiando drásticamente. O sea, Brasil produce muchísimo más. Colombia, 1 millón de quintales. México, ¿cuántos crees? No veas mis apuntes. No veo. México, ¿cuántos crees? Ya para A ver, dime de nuevo el último. ¿Fue Colombia? Colombia, 1 millón de quintales. ¿Y México figura en el top 10? ¿O ni siquiera? ¿No? No entramos. Nada. O sea, ¿cuánto era? ¿1 millón era Colombia? El Nescafé es en México, no está. Voy a decir 30,000. No, tampoco. 240,000 quintales, ¿no? Que digo, es chistoso porque México se toma, es curioso, se produce buen grano, ¿no? Corrígeme si Muy me buen equivoco. grano. Mucha calidad. Pero se toma muy mal café en muchos lados. O sea, Se toma muy poco café en México. Sí. Si Finlandia consume 12 kilos, México toma entre 1,5 kilos y 2 kilos, ¿no? Por persona. Sí. Que si lo divides en un año, No pues es nada, sí. nada. Se toma un café soluble, básicamente, porque el café tardó muchos años en llegar a México. Ajá. ¿No? El café empezó a sembrarse en el siglo XIX, o sea, ya muy tarde, básicamente en Chiapas y en Oaxaca, en Veracruz, en los mesófilos, ¿no? Quien ve el mapa de los ecosistemas de México, hay una Y moradita, ¿no? En el mapa de Conavio, Ajá. que surca las sierras de Oaxaca y llega hasta Jalisco por un lado, y por el otro sube por Veracruz Veracruz Huasteca, y Puebla hasta sí. la Huasteca, Sí. ¿no? Y que nace en Chiapas, digamos. En esa zona se empezó a sembrar. Lo sembraron muchos finqueros alemanes, por ejemplo, que venían aprovechando la mano de obra pues, esclava, ¿no? Indígena esclava que había, pero no se lo vendía en verde, se lo vendía sin procesar, porque el grano se tiene que tostar y ese ya es un proceso industrial. Claro. Un amigo volvió de Italia y me dijo, yo no entiendo por qué dicen que el mejor café es italiano si la cafetería se llamaba, la cafetería más reputada de Nápoles se llama México. Ya, pues sí, porque en Italia no hay mesófilos. Claro, el grano. El café se tiene que tostar y lo que hacen muy, muy, muy bien los italianos Es el tueste perfecto. es la selección y el tueste, ¿no? Claro, que se combina. Es que, claro, es un multiproceso porque, a ver, vamos poco a poco. Está el café, está la mata de café en el bosque mesófilo y tiene sus granitos rojos, ¿no? Tiene su florecita blanca Ajá. de 5 pétalos, muy bonita. ¿Cómo le llaman a los granos? Cerezas, ¿no? Cerezas. Cherries en inglés. Ajá. Sí, las cerezas. Y se recolectan las cerezas. Se colectan las cerezas. Además, los cafetales son muy bonitos porque casi todos los cafetales en México son de sombra. Ujú. O sea, están cubiertos por el bosque, vegetación, por sí. la selva mesófila. Sí. Se recolectan, se llevan a la casa de los productores. En México, el grueso de los productores tienen parcelas muy, muy, muy chiquitas, de media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas. Ya un productor de 5 hectáreas se considera un productor mediano grandote. Ok. ¿No? Se lo lleva a casa y se lo mete en una despulpadora, ¿no? Ajá. ¿Alguien vio Encanto? Hay una escena donde Claudio sigue a pie juntillas todas las películas. Hay una escena No todas, pero sí la vi. donde Luisa, yo también. la grandota, cuando está cantando, sale en una máquina que la aplasta, Ajá. una especie de cubo. Sí. Eso es una despulpadora de café. Ah, ok. Mira, buena referencia. Ajá. Se lo mete ahí, se lo procesa, se le da vueltas a una manivela que hace que baje el café a una tinita cuadradita, bueno, rectangular, ¿no? Sí. Ahí pierde la cáscara y la pulpa y se le deja ahí a fermentar. Se fermenta, claro. Ese es un primer paso ya despulpado. ¿Y la pulpa se le hace algo o no? Es No, hasta donde yo sé. No, es rica, pero no tiene. Además es muy poquita la que saca. Hay cafés que se lavan y hay cafés que se dejan fermentar directo. Se secan ya fermentados. Ah, O sea, el café a partir de ahí se pone en unas tinas de secado, ajá. en unas planchas, más que tinas, en unas planchas de secado. Y hay cafés que se lavan porque le deja el fermento un sabor a fermento, Ok. que luego es rico, ¿no? Sí. Pero hay gente a la que no le gusta. Y entonces son los cafés lavados. Porque Sí, he pasaron por escuchado agua. de café lavado. Sí, En ajá. realidad casi todo el café es lavado. Ok. Hay muy poquito, porque el gusto a fermento no a todo el mundo le gusta. Y Claro. es muy particular. Se pone a secar en unas grandes planchas. Y luego se le pasa por... Ahí tiene todavía una cascarilla. Ujú.
Entonces se le mete ya a un proceso en un beneficio, o sea, así se llama, porque beneficia el El café, beneficio. no sé por qué, el beneficio del café. Donde se lo procesa, pierde la cascarilla, pierde el pergamino y se vende en verde. Cuando llega con pergamino se llama oro, cuando se fermenta se llama en verde. Ajá. Y eso es lo que ya se tuesta. Eso ya se tuesta. Y ya que lo tostaste y tienes un grado tostado mejor o peor, porque el café, digamos, que se vende a nivel comercial en el supermercado, si ven los granos, eso es brutal, ¿no? Eso es casi que grasoso. Pero bueno, Sí. una vez que tienes el grano, que ya vimos que no es cualquier cosa, luego viene todo el proceso de la elaboración. O sea, que lo que además tienen los italianos y otros países de aquel lado es unas cafeteras buenas, ¿no? Acordes a su tostado. Porque tú puedes tener un súper tostado, pero una mala cafetera, o puedes tener un mal tostado, pero una buena cafetera. O sea, me imagino que hay toda una serie de variables para esa taza precisa. Última pregunta, Claudio, rápidamente. ¿Cómo cuántos miligramos de cafeína crees que te dan las diferentes bebidas y café según su preparación? Es decir, estábamos hablando, ¿no? De que te tomas 5 tazas al día, pero no es lo mismo tomarse 5 tazas de café americano, de la Que de oficina, de la escuela, Ajá. que tomarte 5 expresos, en efecto, o que tomarte dos americanos y una taza de té, ¿no? Entonces, nada más así, una especie de apreciación y pensando que la recomendación de la clínica Mayo es que no debemos exceder 500 miligramos de cafeína al día. Si excedes 500 miligramos de cafeína al día, ya empiezas a tener muchos menos beneficios y quizá bastantes efectos colaterales, como la gastritis, como cuestiones cardíacas, ¿no? Como... Entonces, bueno, esas ¿No son tus debemos preguntas. exceder cuántos? 500 miligramos. 500 miligramos. Ujú. Ok. Y ya saben, @coteriar, @claudífonos, #masaje cerebral. Vamos y volvemos. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Bien, y ya estamos de vuelta en este último bloque del masaje cerebral que está versando sobre la cafeína, sobre el café. Está aquí acompañándonos Eugenio Fernández para arrojarnos luz sobre el tema. Y antes del corte, Andrés Cota me preguntó qué cantidad de bebidas necesito antes de llegar a los 500 miligramos. No, o sea, sin exceder. O sea, más o menos para tener una idea aquí, son estimados y va a haber variantes. Yo estoy pero suponiendo, voy a ¿cuánta tirar cafeína hay en tu taza? al chilazo. Ajá. Para hacerlo en números redondos. Yo digo que una taza de café americano Yes. tiene 50 miligramos, Ah, algo por ahí, y que si te tomas 10 tazas, pues ya te pasaste de lanza. ¿No tanto? ¿Tiene menos? Más. ¿Tiene más de 50 Más. miligramos? Sí. Sí. Ok. No, piensa 10 tazas de americano, te enloquece, ¿no? O sea, Te enloquecen sí. por eso, pues es que yo O estoy sea, tomando 5 al día. También, obviamente, aquí va Todavía a no me vuelvo depender loco. qué es su taza, ¿no? O sea, es una taza grande, una taza chica. Pero No, pensemos una taza regular, promedio. que son ¿no? 250 Promedio, mililitros. máximo, ¿no? ¿Por Vamos ahí? a pensar dos. Ajá. Ujú. Ok, entonces, ¿el doble? Sí. 100 miligramos. Sí. 96 y 100. Sí. Ok. Sí. Y entonces un espresso, Ujú. como es mucho más cargado, Pero es menos cantidad. pero es menos cantidad. Ah, claro. Ah, Es es cierto. que hay una cosa intuitiva ahí que nos hace pensar que a lo mejor el expreso tiene más cafeína. Pero sí se siente más macizo. O sea, sí te lo tomas y se siente Hay muchos factores. el levantón, ¿no? Sí, yo creo que Yo sí, digo hay. que el espresso tiene 120. ¿Menos? Menos. Tírale ahora el instantáneo 80. y ahorita le... El instantáneo no tiene nada. No, es que todo eso es justo a lo que quería llegar. Nada más termina diciéndome el té. El té negro. El té tiene menos. Sí, menos que un americano, sí. 70. 70 el té muy cargado. Es que hay muchos tipos de té, depende cómo. Es que todo esto tiene muchas variables, ¿no? Ajá. ¿Cuánto dejaste la bolsita? ¿Qué tanta cantidad por agua de té? Pero bueno, el té puede ir desde 14, si es té blanco, y luego viene el verde, y luego el rojo, ¿no? Y demás, hasta el negro más cargado, que es el chino lapsang, no sé qué, que es ahumado, eso tiene 70. Ok. Pero fíjate cómo es contraintuitivo esto, porque claro, pareciera que el expreso te da ese levantón que dices, pero es menos cafeína. Lo que pasa es que te la tomas en menos tiempo. O sea, es menos agua, ¿no? Es muy chiquito un expreso, sobre todo tipo italiano, pues es una uña, ¿no?
Más o menos promedio, 60 miligramos de cafeína. Pero claro, si te estás más tu doble expreso cortado, ¿no? ya estás tomando una dosis buena de cafeína. Estás tomando 120 miligramos. Si ustedes toman, no sé en qué, a lo mejor, si frecuentan ese Brooklyn de la Roma Norte, pues a lo mejor toman flat white, ¿no? Ahora que le llaman así al café de moda. Al capuchino cargado ahora se le llama. Bueno, ahí vayan sacando sus cuentas. Pero bueno, también hay una cuestión que es que el tipo de preparado desenvuelve más o menos la cafeína, ¿no? O sea, el lavado que le da al grano en estas de goteo que tú mencionabas que frecuentas en tu salón de maestros, a veces ese puede tener más cafeína que cualquier otro café. Bueno, el que más cafeína tiene es el cold brew, ¿no? O sea, mientras más tiempo esté en agua y sea más lenta la extracción, entiendo, pues aumenta la cantidad de cafeína. Y si no quieres ese tiempo, entonces lo suples con presión. Exacto. O sea, es esa combinación, ¿no? Sí. Por ejemplo, y de ahí vienen también muchos de los nombres, ¿no? Entonces se puede ver el café expreso surge porque es expreso, es rápido, ¿no? A diferencia del café griego o el café turco o el café árabe, que toma mucho tiempo en asentarse, tienes que esperar a que se asienten los granos porque los granos además amargan mucho. Sí. ¿No? Entonces es muy rápido de tomar, ¿no? Y lo que hace es básicamente someter a mucha presión y algo de temperatura el grano de café para que suba. Quien tiene una cafetera Moka, una cafetera de estas italianas de fierro, ve cómo se hace presión abajo con el vapor, eso hace que suba. Sí. Si lo calientas mucho, entonces no solo se quema, sino que se bloquea, ¿no? Porque ya está subiendo vapor y haciendo que los granos se peguen arriba. Ya. En cambio, tiene que ser la temperatura justa para que sea la presión lo que hace que salga el sabor y el extracto de café al agua y suba ya al segundo compartimento. O sea, incorrecto tener la moca y prenderle a todo el fuego porque además derrites ¿no? ¿A quién no se le ha derritido la agarradera de su café? No, esas son las Vialetti. Las Vialetti. Esa es la marca más famosa por el señor Vialetti. Ajá. A mí me parece el mejor... Es rico. Yo uso esa, pero me parece el mejor desarrollo de la ingeniería del universo. ¿No? Es el canal de Panamá de las cafeteras. No, son un verdadero milagro. Una además maravilla. Es este genio. Ok. Y digamos que el americano es lo contrario, no hay presión prácticamente, es más goteo. El agua sube por vapor, ¿no? Caliente, se condensa un poquito, cae sobre el calcetín, ¿no? O la coladora, de papel, y de ahí sale. Y es lo mismo, por ejemplo, la prensa francesa funciona más o menos igual, ¿no? Se echan los granos, más o menos como el turco, pero se le gana un poco de tiempo. Sí. Se echa el grano molido a la base, se le llena de agua y después se baja un colador. Oye, y en la escuela de la prensa francesa, porque siempre es una duda en casa de mi mamá, ¿se debe dejar mucho rato antes de bajar el colador o se debe bajar casi inmediatamente? Depende de qué tanto quieras el sabor, ¿no? Mucho rato acaba sabiendo un poco más fuerte, ¿no? Sí. Y acaba pegando más, ¿no? Justo lo que decías, la cafeína acaba siendo más, se suelta. Más intensa, porque si no tienes el puro colorcito, ¿no? Y estos cold brew que pues, toda la noche, ¿no? Se dejan como de 12 horas. Sí, horas y horas y horas. Eso sí, no acabo de saber bien a bien cómo es esa. Yo tampoco. Y no me termina de encantar. Tal vez es una cosa de costumbre y es cultural, ¿no? Y pues uno asocia, o yo asocio el café con algo caliente. Y entonces, no soy mercadotecnia para todos los farapuchinos. ¿Qué más hay? Como 20,000 tipos de cosas ahora. Sí, todo lo que ofrece. Una cosa, ahora que decías que Starbucks, los cafés que vende Starbucks, ¿no? Starbucks en realidad su negocio... Más allá de esto. Nosotros vendemos experiencias y esas cosas. En realidad el negocio de Starbucks es la leche, ¿no? Es la leche y el azúcar. Oh. Starbucks, si piensas que tiene una taza, todos estos cafés, el café de temporada, no sé qué, pues es una nadaría de café y un montón de leche, de crema batida, de Starbucks. Sí, te están vendiendo dulces, están vendiendo helados. Hecho, ¿sabes qué? Digo, experiencias. Yo intento nunca ir a un Starbucks, pero... Es un poco como el teléfono inteligente de las cafeterías, ¿no? O sea, que al final el iPhone pues es tan caro, no porque haga llamadas, sino por todo lo demás, que no es teléfono. Es un poco eso. Sí. Oye, se nos va a ir súper el tiempo. Me encantaría
saber que dejes nada más dicho si a alguien le interesaría seguir esta conversación o seguir la cigarra o en dónde pueden localizar algo de lo que haces. Yo en Twitter o X o como se llame ahora, soy Eugenio FV, de Eugenio Fernández Vázquez. Estoy en TikTok con el mismo nombre y en Instagram como Kegno, porque no había ñ de Queño. Entonces QUEGNO. Perfecto. ¿Y va a haber un libro de la cigarra del café pronto? Esperemos que del chocolate. Hay un libro maravilloso del café que publicaron Armando Bartra y Rosario Cobo, que se llama La Hora del Café, que debe de estar disponible por ahí, que es un libro maravilloso, es la historia del café en México, pero no hay todavía uno del chocolate, que es otro cultivo que se parece mucho. Tiene también... es estimulante. Para que se la guardes a Claudio para el programa de café. ¿Cuáles son los países que más producen cacao del mundo? ¿Cuál es el centro de origen? Oigan, y yo nada más les dejaría otra recomendación de la cafeína. Lo que pasa es que es un poco difícil, a menos que ustedes escuchen audiolibros, porque solo existe como audiolibro, pero Michael Pollan, que es un autor que hemos recomendado aquí pues en la serie Alimentos, es alguien que ha escrito mucho sobre comida y nuestros actos, tiene un libro que se llama Cómo la cafeína creó el mundo moderno. Y es un especial de Audible de 2 horas. Si no tienen Audible, ya también está metido en su nuevo libro que se llama This is Your Brain on Plants. Y está traducido al español, y un capítulo es la cafeína, y es una volada de cabeza. Es un poco lo que estabas diciendo ahorita, pero ya sabes, datos, y luego cómo la cafeína no solo manipula changos, no solo los manipula a nosotros, sino que manipula pues a sus polinizadores. O sea, muchas plantas tienen cafeína, solo que no la parte que nos consumimos. Por ejemplo, las flores de los naranjos y de cualquier cítrico produce cafeína, y se ha estudiado que mientras más cafeína produce, mayor fidelidad asegura de sus polinizadores, ¿no? Más visitas a cada flor y más insistencia porque la abejita está estimulada, o sea, está feliz ahí como... Entonces es un alcaloide que las plantas usan mucho, pues. Fíjate que yo en eso soy muy arbitrario porque de las especies que nos han domesticado, a los gatos no se lo perdono, pero al café se lo agradezco. Hay un beneficio, claro. Se lo agradezco al café, no así necesariamente. Bueno, al maíz a lo mejor también, no lo sé. Nos han domesticado un montón de especies, ¿verdad? Pero ese es otro capítulo del masaje cerebral. Ya saben, estrellitas, por favor, si les gustó este programa, compártanlo. Pues cuéntenos cuántos cafés toman o no toman. O si alguien no toma café, manifiéstese. O bueno, cafeína en general. Porque los hay, pero son pocos. Yo no tomaba café hasta que empecé a dar clases. Lo cual habla pésimo de la educación. Habla pésimo de la pedagogía. No, habla más bien es el papel salvador de la pedagogía que llevó a Claudio por el buen camino. Es cierto que si no tienen hijos o hijas, pues no tienen razón para levantarse a las 7 de la mañana, salvo que den clases, ¿no? Es eso. Yo tengo un grupo de 40 changos a las 7 de la mañana. Te podrás imaginar. Pero bueno, nos vamos. Muchísimas gracias, Eugenio. Gracias por venir un enorme placer. A arrojar granitos de café sobre este masaje cerebral. Gracias, Andrés Cota. Y nos escuchamos la próxima semana en el masaje cerebral. Un segundo antes de irnos al corte, no olviden todos ustedes allá afuera que la próxima semana tenemos nuestro especial de Navidad. Y como nos encanta la Navidad en el masaje cerebral, va a ser sobre el chupacabras, ¿no? Chupacabras y villancicos, no se lo pierdan ustedes, va a estar aquí Ana Paula, platicándonos Ana Paula Tobar sobre... Vamos a desmitificar al chupacabras. Para que sepan qué pedirle ahora en Navidad al chupacabras. Para que vean que leyendas legendarias no nos piden nada aquí en el masaje cerebral. Ahora sí, tengan ustedes bonito día. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor